Y ya está con nosotros, le agradecemos y le damos la bienvenida a la doctora Dalia Reichman, que es médica fisiatra, especialista en medicina física y rehabilitación, para hablar justamente de esto, ¿no? De cómo se rehabilita una persona una vez que tuvo un COVID con internación y con una internación prolongada, o sea que estuvo mucho tiempo hospitalizada. Buenas noches, ¿y cómo se lleva adelante esto? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Bueno, nosotros en ALCLA lo que hacemos es rehabilitar al paciente con post-COVID grave. El post-COVID, digamos, leve, moderado, no es el que llega a internarse en un centro de rehabilitación. Nosotros decimos al paciente post-COVID grave o crítico. El paciente que tuvo una estadía prolongada en una terapia intensiva, que estuvo muchos días en respirador, que está escarado, que tiene lesiones por decúbito, sonda nasogástrica y muchas veces con un deterioro cognitivo severo. ¿Con deterioro cognitivo? Sí. Están encontrando eso. Por supuesto. Podría decir que más del 80% de los pacientes tienen trastornos de la atención y de la memoria. Y lo que percibimos al inicio es un paciente con delirium, totalmente desorientado, un paciente con respirador, que tenemos que volver a enfocarlo, tenemos que estabilizarlo para recién empezar después a empezar a descomplejizarlo. Un paciente con una excitación psicomotriz, con ganas con lo que decimos nosotros es con ganas de sacarse el respirador, la sonda nasogástrica. Ese contexto es el paciente que nosotros recibimos en ALCLA, el post-COVID severo, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo lleva esa primera parte? Por supuesto, imagino que cada caso es particular, pero digo, ¿hay algún promedio o algo que ustedes observen de esta temporalidad? Bueno, a ver, lo que primero tenemos que hacer, lo que más cuesta es estabilizar clínicamente al paciente. Un paciente que estuvo internado durante mucho tiempo, tiene múltiples infecciones, múltiples comorbilidades. Cuando usted dice mucho tiempo, ¿cuánto tiempo? Hay pacientes que vienen después de 2 semanas de terapia intensiva, hay pacientes que vienen a veces de 2 meses, de una internación de 2 meses, muy prolongada. ¿Qué tal, Dalia? Un gusto. Se ha dado con el tema del COVID una situación muy especial de esta enfermedad, que es que los pacientes, en general, que pasan por una unidad de terapia intensiva, la resolución de los problemas eran mucho más rápidos. El paciente obviamente se agravaba o mejoraba, pero vemos en COVID unas internaciones muy prolongadas donde empiezan a aparecer, lo que estaba comentando recién la doctora, empiezan a aparecer lo que se llama quizás el síndrome post-unidad terapia intensiva o post-internación prolongada en unidad de terapia intensiva. ¿Cómo empiezan ustedes a encarar entonces? ¿Reciben a estos pacientes? ¿Cómo encaran inicialmente? ¿Qué es lo más importante o es todo importante? ¿Por qué no nos contás un poco? Bien. ¿Qué pasa? El paciente necesita 3 días de estabilidad clínica para nosotros recién empezar a pensar en empezar a destetarlo, empezar a sacar el respirador, empezar a conectarlo con el medio. Que vos decías descomplejizar. Descomplejizarlo. ¿No? O sea, lo primero son las funciones vitales básicas. Sacar el respirador. De hecho, los familiares nos preguntan, ¿cuándo le van a sacar el respirador? Para sacar un respirador necesita un paciente estable, un paciente conectado con el medio y un paciente sin delirium. Bajar el nivel de delirium que tiene el paciente, que es esta excitación psicomotriz. O si lo tengo totalmente dormido al paciente, tengo que empezar a conectarlo. Muchas veces sacar medicación que se tuvo que poner en la terapia intensiva para que pueda conectarse con el equipo de rehabilitación y recién empezar ahí a sacar el respirador. Te hago una pregunta que se me ocurre en el momento. Cuando se despiertan los pacientes, ¿cuál es la primera reacción que ustedes observan? Supongamos un paciente lúcido, ¿no? Que estuvo mucho tiempo en coma inducido por el respirador, se despierta. ¿Cuál es la primera reacción? Es muy difícil, una muy buena pregunta. El paciente generalmente está orientado en persona, no sabe muy bien dónde está. O sea, sabe quién es. Cuando decís está orientado en persona, para decirlo en criollo, sabe quién es. Perdón. Sí, nosotros en medicina decimos orientado en tiempo, espacio y persona. Bien. En persona lo vemos orientado, no sabe muy bien cuánto tiempo estuvo en la terapia intensiva. Tenemos que muy de a poco empezar a contarle qué pasó. Y no sabe muy bien en dónde está y para qué está. Y muy de a poco vamos trabajando en el paciente qué secuela quedó, qué va a quedar
Y la realidad es que también nosotros mismos estamos muy expectantes de cómo se va a recuperar nuestro paciente, porque la realidad es que hay guías de rehabilitación en ACV, en traumatismo encefalocraniano, en Guillain-Barré, pero hay todavía pocas guías de rehabilitación en post-COVID. Claro, pues es todo nuevo. Es todo nuevo. Ahora, Dalia, cuando vos decís nosotros, digamos, lo ayudamos y lo vamos orientando y le vamos dando esta información, ¿no? Es como, digamos, una situación que no tiene calificativo posible. ¿Trabajan con psicólogos, con psiquiatras también? Sí, o sea, detrás de este paciente hay más de 250 personas trabajando. Wow. O sea, está el enfermero que nos ayuda a volver a sentarlo, que nos da pautas de alarma, que lo rota para que esas caras, porque son pacientes que vienen muy escarados, tienen lesiones por decúbito muy severas. Esto es en la piel, digamos. Sí. Como lastimaduras en la piel. Así es, porque son pacientes que estuvieron durante mucho tiempo en respirador, que uno quiere salvarle la vida y que no queda otra alternativa, que a veces se lastiman la piel, ¿sí? Lo que en medicina llamamos escaras. Entonces está el enfermero, está el psicóloga, el psiquiatra, infectólogo, clínico, traumatólogo, kinesiólogo, motor y respiratorio, el terapista ocupacional, el fonoaudiólogo, no quiero olvidarme de nadie del equipo, y el médico fisiatra, que es el que recibe al paciente y coordina un poco el equipo de rehabilitación. O sea, ¿cuándo van a entrar en acción cada personaje? Porque, digamos, en definitiva, lo que primero necesitamos es que el neumonólogo, el equipo de rehabilitación, lo empiece a destetar. El clínico me ayude a estabilizar al paciente. Si yo tengo un paciente inestable, es poco lo que voy a poder hacer. Son pacientes que hacen trombosis, hacen unas trombosis, hacen trombos, y que tenemos que ir viendo, pidiéndole ecografías. Y una cosa importantísima es que al estar en decúbito prono, hacen lesiones de hombro, lesiones de plexo. A ver, explícanos qué quiere decir eso. Perfecto. Lesiones por prono son pacientes que están boca abajo en esta posición de nadador, están durante mucho tiempo en esta posición. Nosotros muchas veces lo hemos hablado, sí. Ahora, perdóname que te interrumpe, pero para explicar un poco también a la gente que cuando los pacientes están en terapia intensiva y con respirador, se los da vuelta. Generalmente estaban boca arriba, los pacientes en general se ventilan o se usan el respirador boca arriba, y se ha visto que al darlos vuelta boca abajo mejoraba la mecánica ventilatoria y ayudaba muchísimo a disminuir los parámetros del respirador y con mejoría clínica. Y lo que dice la doctora justamente, por estar mucho tiempo boca abajo, tienen entonces lesiones, y te dejo que sigas. Es el entusiasmo. ¿Qué hacen? Lesiones por prono. Significan que están boca abajo durante mucho tiempo, hacen tironeo de los nervios que van al brazo, y ese brazo después es muy difícil de recuperar, ¿sí? Quedan con una debilidad marcada del brazo afectado. Pero la idea del médico intensivista fue salvar la vida del paciente. Nosotros muchas veces le decimos, lo importante es que estás acá, que estás hablando con nosotros, que volviste a comer, que te sacaron el respirador, y vas a estar durante un tiempo con esta debilidad del brazo, pero pasaste una instancia más complicada que la que sigue ahora, ¿sí? Sí, básicamente sería, estás acá, la lesión después la tratamos, pero obviamente el riesgo de mortalidad, y el prono ha demostrado eso realmente, mejorar simplemente por el hecho de que el corazón se vuelca sobre la pared torácica, hace que los pulmones se puedan expandir un poquito más. No respiramos con el 100% de los pulmones, eso es algo importante que entienda la gente. Ahora te quiero hacer una consulta y yendo bien al tema rehabilitación, ¿sí? Hoy, en virtud de los COVID prolongados que estamos viendo, no solo en la internación, sino también como sintomatología, estamos empezando a ver muchísimas secuelas que antes no eran evidentes. Entonces, en lo respiratorio, porque lo motriz, sí, el cansancio y demás, con el tiempo se va mejorando. Sin embargo, estamos viendo secuelas respiratorias que incluso son irreversibles. ¿Qué porcentaje están viendo esto? ¿Qué soporte se puede dar? ¿Sí? Dentro de lo que es post-COVID, hay más de 44 síntomas. O sea, la más frecuente es la cefalea, la fatiga y los trastornos cognitivos, la niebla mental que tiene el paciente. En lo que se respecta al respiratorio, lo que se vio que pasando los 12 meses del COVID grave, persiste una deficiencia de la difusión de monóxido de carbono. O sea que son pacientes que hay que seguir monitoreándolos
con radiografías y con tomografías porque sigue alterada la difusión de monóxido de carbono. Pero, digamos, en el paciente post-COVID, el post-COVID que recibimos nosotros es el post-COVID grave, digamos, se mezcla entre la fatiga que presenta el paciente y la disnea, y hay que saber diferenciarla, y en algún punto la fatiga que presenta este paciente tenemos que respetarla mucho a la hora de rehabilitar el músculo. Si queremos que este paciente se vuelva a sentar y que se vuelva a parar y que se vuelva a caminar, es muy importante respetarle la fatiga y la disnea que tiene porque de base tiene una insuficiencia respiratoria, Claro, un distrés respiratorio. Sienten falta de aire y cualquier ejercicio, por Sí. mínimo que sea, les cuesta mucho más. Y si queremos recuperar músculo, ¿no? Masa muscular, obviamente va a ser mucho más dificultoso. Por eso lo que se recomiendan son ejercicios, la electroestimulación funcional. ¿Sí? En la terapia intensiva se recomiendan, de hecho lo hacen, hay guías en otros países que lo que se hace es fortalecimiento muscular, electroestimulación para fortalecer el músculo y no fatigar al paciente. Claro, se ponen unos electrodos Sí. y se pone algo de corriente eléctrica muy baja, ¿no? Obviamente, voltaje, y eso estimula los músculos, los hace contraer y de alguna manera es como artificialmente... Más o menos lo que ven en los canales de venta ya, ¿no? Claro, exactamente. Un poquito mejor diseñados y obviamente operados Pero por un no sirve profesional. mucho para adelgazar, ¿eh? No, Así que claramente. hay que hacer ejercicio. Sí, no se queda pongan- otra. No se pongan contentos o contentas. Bueno, Dalia, muchísimas gracias por haber venido hasta acá y por la claridad en los conceptos. Gracias a ustedes. Muchas gracias.